Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Adolfo Peña. Y es desarrollo de la evaluación número 3. Ya tengo la máquina creada. Vamos a partir por loguearnos. Lo primero que necesitamos es realizar un Yum Update para actualizar la versión de CentOS. Yo en esta misma máquina ya lo había hecho, había solo alcanzado a hacer esto y tuve que parar mi video, así que no va a aparecer nada. Dice que la última caducidad de metadatos fue recién, hace poquito, así que no puedo hacerlo, pero es lo que hay que hacer, un Yum Update. Bueno, con el comando ipaddr podemos ver que tengo una tarjeta de red que se llama ENP0S3, pero para esta evaluación necesitamos dos tarjetas, una para conectarnos a internet y otra para realizar la configuración según lo solicitado. Entonces vamos a hacer un systemctl power off y vamos a agregar una segunda tarjeta en configuración red adaptador 2. Ya lo había hecho. Había alcanzado a hacer eso. Red interna, avanzado, permitir todo. Aceptar. Volvemos a la máquina. Ya, nos logueamos entonces. Bueno, la primera parte nos solicita asignar direccionamiento IPv4 y establece nombre de host de acuerdo a los siguientes requerimientos. Lo primero que tenemos que hacer entonces, bueno, vamos con el comando nmclean connection show. Podemos ver que tengo la tarjeta de red ENP0S3 y una tarjeta que agregué llamada conexión cableada 1. ¿Ya? Entonces, para poder modificar esto, vamos a usar el comando nmtwi. Vamos a modificar una conexión. Vamos a conexión cableada, editar. Y a este le vamos a poner ENP, el mismo nombre del dispositivo, 0S8. En configuración IPv4 le ponemos manual, mostrar, y la dirección le ponemos dirección de añadir, una dirección IP. La dirección tiene que ser con el día de mi cumpleaños, el mes de mi cumpleaños, el año de mi cumpleaños y la última dirección válida del segmento. En este caso sería mi día de cumpleaños el 12 del 11 del 86. La última dirección válida del segmento es 254 por el /24. La puerta de enlace o gateway
es la primera dirección válida del segmento. Por lo tanto, sería 12 del 11 del 86 y la primera es 1. Después, el servidor DNS, añadir, dice que es la penúltima dirección válida del segmento. Sería 12 del 11 del 86 y la penúltima es 253. Luego, ponemos solicitar la dirección IPv4 para esta conexión y aceptamos. Vamos atrás. Para que se realicen las modificaciones, tenemos que desactivar y activar. Vamos atrás. Y lo último que solicita es el nombre de dominio y nombre de la máquina. Entonces, vamos a poner el nombre de la máquina, Adolfo, dominio, mi nombre, mi apellido, .cl. Aceptar, aceptar y salir. Entonces, vamos ahora con eso tendríamos, vamos a hacer un clear. Con eso tendríamos listo en la primera parte con el comando hostname ctl status. Podemos ver que se cambió el nombre de máquina y dominio. Y con el comando ip addr. Disculpe, profe, estoy un poquito resfriado. Podemos ver que se cambiaron las direcciones ya de la tarjeta NPS 0S8. El comando ifconfig no lo podemos usar todavía, ya que tengo que instalar NetTools, que vendría siendo la parte 2 de la evaluación. Así que vamos entonces a instalar todos los paquetes. El primero sería install install NetTools. Sí. Ya. Después viene Vim. Yum install Vim. Sí. Ahora ponemos bin utils. Bin utils. Y nos quedaría install nmap. Ya, con eso tendríamos la segunda parte de la evaluación. La tercera parte dice cree los PB de cada uno. Tenemos que, dice, en una instancia de máquina virtual ya instalada en su versión mínima, agregue 4 discos de 1 GB cada uno en el sistema operativo Linux. Entonces vamos a apagar la máquina.
y vamos a agregar los discos. De 1 GB cada uno. El tercero. Y este es el cuarto. Los vamos a agregar. Entonces sería... Ahí tenemos 1, 2, 3 y 4. Y le damos a aceptar. Iniciamos la máquina. Ya. Nos logueamos entonces con root en la app 2021. Ya. Lo primero es, dice, en la punto A dice cree los PB de cada uno de los discos. Pero antes de crear los PB, vamos a hacer el punto B que dice realice las particiones de cada uno de los discos con el fin de ocupar el tamaño máximo disponible. Y vamos a hacer eso y vamos a modificar las particiones para que los discos puedan ser compatibles con LVM. Entonces, vamos a crear las particiones con el comando fdisk /dev sdb, el primero. Le ponemos n, nuevo, p primaria, por defecto el 1, el mínimo, el máximo. Ahora vamos a hacerlo compatible con LVM con el comando T, el código hexadecimal que es 8E, que es para LVM. Guardamos. Hacemos lo mismo con el SDC N P 1 mínimo máximo T 8E. Guardamos. Lo hacemos con el disco D SDD nuevo primaria 1 mínimo máximo T 8E LVM y guardamos. Y el último, que es el E nuevo primario 1 mínimo máximo T 8E y guardamos. Ya, con eso tendríamos el punto B y C listo. Ahora vamos a crear los physical volume, los PV. Entonces con el comando pv create y le damos la ruta, que sería dev /sdb1, que sería esa partición. Y está creado. Ahora hay que hacer lo mismo con el S1, con el D1 y con el E1. Ahí tenemos las 4 particiones y los 4 physical volume. Ahora, eso sería, ya, ahí tenemos el punto A que no estaba pendiente. Tenemos el ABC. Ahora
para poder ver los physical volume, ocupamos el comando pvDisplay. Y ahí se pueden ver, no todos, pero se puede ver que se crearon. Lo siguiente es, dice, crea un VG con 2 PV, asigne el nombre de VG a su apellido a este. Entonces, con el comando vgcreate, le damos el nombre, VG- mi apellido, lo vamos a crear con 2 PV, que serían la ruta dev sdp1 y dev sdc1. Y ahí está creado. Ahora, para verlo, ocupamos el comando vgdisplay. Y no me muestra porque hay otros que son los que se crearon cuando se instaló CentOS, pero para poder verlo, vamos a darle la ruta. vgdisplay /dev /vg mi apellido. Y ahí está. Dice, compruebe el tamaño del VG. Bueno, ahí aparece el VG size, que son 2 GB, que es la unión de los 2 PB. Después dice, a partir del VG creado, crea un LV llamado LV1, su segundo apellido de 1,5 GB. Entonces, vamos a crear un logical volume con el comando lvcreate. lvcreate -n, el nombre lv1 barrera. Y para poder darle los 1,5 GB, vamos a ocupar la unidad de medida de LVM. Se calcula dividiendo esa cantidad por 4, ya que cada logical volume por defecto pesa 4 megas. Entonces serían 1,5 GB dividido en 4 me da 375 logical volume. Entonces le ponemos -L, dije 375, ¿no? 1500 dividido en 4. 375, sí. 375. Y ponemos el VG. VG-mi apellido. Y ahí tenemos creado el LV1. Entonces se dice, tenemos que ver el tamaño. Entonces ocupamos el comando lvdisplay y le damos la ruta dev vg-pena lv1-barrera. Y ahí me muestra que tiene un tamaño de 1,46, que no es exacto, pero es un 1,5, un 1,5 GB en definitiva.
Ya. Esa es la H, compruebe el espacio disponible con que fue creado el LB. Ahora viene la parte de montar el LB. Dice, compruebe el espacio disponible. Ah, no, antes el G. Dice, dele formato a este LB para que tenga un file system del tipo ext4. Para darle formato vamos a ocupar el comando mkfs -t. El formato es ext4. Es el tipo de sistema de archivo. Y le damos la ruta. Dev. Luego slash bg-mi apellido. Luego slash lb1 mi apellido, o sea, mi segundo apellido. Y con eso enter. Y con eso le dimos el formato ext4, el sistema de archivo. Después dice compruebe el espacio disponible, que ya lo vimos, de 1,5. Ahora sí, monte el LB llamado LB1, su apellido de manera permanente con un punto de montaje con el mismo nombre del volumen. Ya. Entonces, el punto de montaje hay que crearlo y para eso tenemos que crear primero la carpeta con el comando mkdir y la ruta que sería en mnt y le ponemos lb1 mi segundo apellido. Para asegurarnos que eso existe, vamos a usar el comando ls /mnt y ahí está. Entonces, ahora lo montamos con el comando mount /dev el volume group el logical volume lb1 barrera y le damos donde queremos montarlo, que es en /mnt /lb1 en la carpeta lb1 aquí es barrera. Ahora con el comando lsblk podemos ver que fue montado, pero aún no está de forma permanente. Para poder hacerlo de forma permanente tenemos que enviar la información del blkid a la carpeta etc/fstab. Ya, para hacer eso ocupamos el comando blkid y le damos la ruta dev / el volume group el logical volume L1 barrera y esto lo enviamos a /mnt lb1 barrera barrera. ¿En qué me equivoqué? MNT, a ver. LS.
Ah, me equivoqué, po. No es nada MNT. Era en el FZ, por eso no me funcionó. Entonces, lo vamos a copiar en el etc slash FZ. Ahí sí. Ahora sí. Ya. Ah, me equivoqué de nuevo. Disculpe, profe. etc slash FZ. Ahí sí. Ahora sí. Ya. Entonces podemos comprobar esto haciendo un etc fz y podemos ver que se envió la información del BLKID. Ahora tenemos que modificarlo para que sea de forma permanente. Entonces ocupamos la herramienta BIM en el directorio etc fz y modificamos acá entonces. Tenemos que eliminar esto. Le sacamos las comillas. Le damos la ruta, que en este caso sería mnt slash lb1 barrera. Le damos el tipo de sistema de archivo, que sería ext4. Le ponemos default 0, 0 y 0. Y ahora tenemos que salir los puntos X. Ahora, para verificar que esto funcionó, tenemos que reiniciar el sistema. Lo reiniciamos. Si no se hace esa configuración, al reiniciar el sistema, el punto de montaje desaparece. Y para hacerlo de forma permanente, hay que enviarlo a la información del BLKID al etc/fz. De esa forma, cuando el sistema arranca, lo reconoce. Entonces, root inacap 2021 y vamos a revisar el tiro LSBLK y ahí están montados. Quiere decir que están de forma permanente. A ver, ¿en qué punto vamos de la prueba? Del formato, ya compruebe el espacio disponible, eso lo hicimos. Monte de forma permanente, ya, hicimos el I, que era monte del LB llamado LB1, su apellido, segundo apellido, de manera permanente con un punto de montaje con el mismo nombre del volumen. Vamos ahora entonces con el punto J, que dice crea un segundo LB, crea un segundo LB llamado LB2, su apellido 2. Ya.
Vamos entonces con eso. A ver, permanente, ya, sí. Ah, ya, dice, hay que crearlo con el tamaño máximo disponible del VG, lo que queda disponible. Por lo tanto, vamos a verificar cuánto es lo que queda disponible. Para hacer eso, vamos a ver con el VG Display slash dev slash VG guión bajo mi apellido, y podemos ver que tenemos disponible 540 megas, y en la unidad de Logical Volume tenemos 135. Vamos a trabajar con eso. Entonces, vamos a crear la J. Ya, la J, sí. Vamos a crear el LB llamado LB2. Con el comando lbcreate que usamos delante, -n, y el nombre es lb2, guión bajo, mi apellido, mi segundo apellido, menos L, para poder tomar, para que reconozca el formato de la unidad media, 135. ¿Esto fue lo que dijimos o no? Sí, 135. Y al volume group al que pertenece, VG-, y Enter. Ahí tenemos creado entonces el segundo Logical Volume. Dice, asigne el file system XFS a LB2 y móntelo de manera permanente con el mismo nombre del LB. Ya, tenemos que hacer más o menos el mismo proceso. Entonces le vamos a dar vamos a darle el sistema de archivos XFS con el comando mkfs -t xfs, y le damos la ruta dev vg-pena slash lb2-barrera. Ya. Ahora tenemos que hacerlo de forma permanente, por lo tanto vamos a crear la carpeta en el mnt, pero ahora lb2. Entonces con el comando mkdir le damos la ruta mnt slash lb2 guión bajo barrera, y podemos verificar que se creó el lb2. Ahora lo montamos. Slash dev slash el volume group slash el logical volume 2 barrera, y esto lo montamos en mnt slash lb2 guión bajo barrera. Aquí me equivoqué. Ah, me equivoqué en el... Bueno, anoté mal el volume group. Ahí sí. Ahora sí. Entonces ahora está montado.
Vamos a revisar con un lsplk y ahí aparece. Bueno, podemos ver además acá que reconoce el tipo, que todos los volume group tienen formato LVM. Tenemos que ahora hacerlo permanente con el comando beam. Entonces ponemos beam. No, antes del beam venía el blkid. blkid dev el volume group bajo pena flat lv2 bajo barrera, y eso lo pasamos a m mnt lv2 bajo barrera. Le damos enter. Me equivoqué en algo. blkid que me equivoqué. A ver, probemos blkid slash dev slash bg bajo pena. blkid slash dev bg bajo pena slash lv2 bajo barrera. Ya, está bien. ¿Por qué no me deja enviarlo? Ay, estaba cometiendo el mismo error de delante en el etc. Ya. Entonces, vamos a hacer aquí. Esto no era ahí. etc slash fsetup. Entonces, ahora tenemos que modificarlo con el comando beam slash etc slash fsetup. Ya. Entonces, vamos a modificar sacamos las comillas, eliminamos esto, y ahora sí, ahora sí que iba a este directorio mnt slash lv2 barrera en formato xfs default 0 0. Salimos, dos puntos x y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un robot para verificar que se haya creado de forma permanente.
A ver, tenemos entonces, crea el segundo LB, asigne file system. Ya, vamos ahora al punto L, que dice reduzca el tamaño de LB1 para que quede de un tamaño de 1024 MB. Ajuste la cantidad de PB para que quede del tamaño justo. Ya. Entonces vamos a loguearnos. A ver. Veamos lo que tenemos hasta el momento. ls, blk. Ya. Tenemos entonces. Bueno. Podemos verificar que quedó de forma permanente ya que no se borra. Ya, entonces para reducir, dice reduzca el tamaño LB1. 1024, para que quede de 1024, ya. Para hacer que quede de 1024, vamos a ocupar la calculadora y vamos a decir que tenemos que reducirlo. A ver, tiene 1500. A ver, veamos cuánto tiene. LB display slash dev slash bg-ena slash lb. ¿Cuál hay que reducir? El lb1. lb1 barrera 1,46. Ya. Vamos a tratar de que sea lo más exacto posible. Entonces, vamos a decir 1,46, o sea, 1460 megas menos 1024. Le puse dividido. 1460 menos 1024. 436. Y eso dividido en 4. 109. Significa que tengo que quitarle eso. ¿Ya? Entonces, 109, no que no se me olvide. Vamos a usar el comando lb reduce menos l. Dijimos que era 109. Y damos el directorio, que es dev bg-ena slash lb1-barrera, y ocupamos el "-r" para que eso se acomode, para que haga un resize. Yes. Entonces, ahora podemos verificar con el comando df. Porque de hecho lo dice. A ver, la prueba dice reduzca el tamaño, muestre lo realizado de tal manera que el sistema reconozca el nuevo espacio al momento de ejecutar el comando df-h. Entonces hacemos el comando df-h y podemos ver que el lb1 a ver qué pasó aquí.
Ah, me equivoqué. Oh. Ya, a ver si lo puedo solucionar. Vamos a hacer otra cosa. No sé si funcionará. A ver, LB. El LB1. A ver, el LB1. LS, LK. Ya, el LB1 estaba en 1,4. Ah, ya me acordé. 1,46. 1,46. Ya, entonces, vamos a ver si funciona, profesor. Ya que la embarramos, pero vamos a intentar solucionarlo. Calculadora. 430. 1500 menos 436. 1064. Y eso dividido en 4. 266. Ya. Entonces vamos a hacer un LB extend menos L de 266. No, para no cometer el mismo error, es más 266. Eso me faltó en antes, profe, no le puse menos el menos. Y me quedó la embarrada, pero voy a intentar solucionarlo para poder terminar con la evaluación. Slash dev slash bg bajo n lb1 bajo barrera menos r. A ver ahora, lb display slash dev slash bg bajo pena slash lb1 bajo barrera. Ya, volvió al tamaño que tenía. Ya, profe, disculpe, estas son las cosas que pasan cuando uno graba en vivo. Ya, continúo con mi evaluación entonces. Voy a hacer lo mismo que hice en antes, pero ahora voy a cambiarle y le voy a poner el menos aquí. Ahí sí. Con eso me debería quedar, reduzca el tamaño ya, de 1024. Ahora sí. Oh, no me funcionó. Oh, rayos. Ah, no. Uy,
Profe, disculpe los nervios. Ya. Estoy haciendo un extend con un número negativo. Reduce. Ahora sí. Entonces ahora, ya que lo redujimos, mostramos con df menos h y el LB ya. No quedó exacto, pero el LB1 tiene un tamaño de 1 GB. Ahora dice, con el nuevo aumente el tamaño del VG con un nuevo disco. Entonces, vamos a hacer, para hacerlo con el nuevo disco, tenemos que aumente el tamaño del VG ya. Hacemos VG extend, VG-pena, y vamos a agregarle un disco. Vamos a agregarle un physical volume al volume group, que sería en dev sdd1. Ya, ahora vamos a verificar VG display, VG bajo slash dev slash VG bajo pena, y podemos ver que tiene discos, porque pesa, o sea, su tamaño es de 3 GB. Ahí tenemos el punto N. Dice ahora con el nuevo espacio del volumen aumente el tamaño del LB2 en 700 megas. 700 megas. A ver, la calculadora. ¿Dónde está? 700 megas. Dividido en 4. 175. Entonces, ahora hacemos el comando lb extend. Ahora sí que el profe no comete el error. Le pongo más 175 y le damos la ruta dev vg-pena slash lb2-barrera menos r. Pero antes de hacer eso, para que usted pueda ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un lb display dev slash vg-pena slash lb1, no, lb2-barrera. Ya me equivoqué en algo, ¿eh? Me faltó esto. Ahí sí. Ya, entonces el tamaño es de 540 megas y tenemos que agregarle 700. Entonces ahora vamos a usar el comando lb extend menos l más 175, que es lo que habíamos calculado, slash dev, bueno, la ruta vg-pena slash lb2-barrera menos r.
Ya. Y ahora hacemos un df menos h. Y tenemos el LB2 con 1,3 GB, que corresponde a los 500 más los 700. Tenemos el LB1 con 1 GB. No fueron los 1024 exactos, pero bueno, profe, tuve un problemita ahí, pero lo solucioné. Busqué la forma de solucionarlo. Y con eso terminamos la evaluación. Muchas gracias por su atención, profe, y disculpe los inconvenientes. Gracias.